La Revolución cubana, liderada por Fidel Castro, triunfó en 1959. Esta victoria inspiró movimientos revolucionarios en toda América Latina y el mundo en desarrollo. El gobierno de Castro, impulsado por la ideología socialista, buscó exportar su revolución, desafiando el orden mundial dominado por Estados Unidos. El nuevo gobierno buscaba apoyar las luchas antiimperialistas y promover la justicia social a nivel mundial. El fervor revolucionario de Cuba resonó profundamente en las comunidades marginadas de todo el mundo. La nación isleña se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban la liberación del dominio colonial y los regímenes opresivos. El carisma de Castro cautivó a las audiencias globales, consolidando su imagen como un líder desafiante. El gobierno cubano apoyó activamente los movimientos revolucionarios a través del entrenamiento militar y la asistencia logística. Médicos y maestros cubanos fueron enviados a países en desarrollo, promoviendo el desarrollo social. A principios de la década de 1960, Cuba comenzó sus primeras intervenciones militares en América Latina. Estas misiones involucraron a pequeños grupos de guerrilleros cubanos que brindaban entrenamiento y apoyo a los insurgentes locales. Colombia y Guatemala se convirtieron en los primeros puntos focales de la intervención cubana. En Colombia, las guerrillas respaldadas por Cuba buscaban establecerse en áreas rurales. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentaron desafíos significativos, incluyendo dificultades logísticas y una fuerte resistencia del gobierno. Guatemala, con su historia de inestabilidad política, también se convirtió en un objetivo para la intervención cubana. Operativos cubanos proporcionaron entrenamiento y apoyo a los rebeldes guatemaltecos. Estados Unidos respondió con sanciones económicas contra Cuba y ayuda militar a los gobiernos que enfrentaban insurgencias respaldadas por Cuba. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. La decisión de la Unión Soviética de desplegar misiles nucleares en Cuba aumentó drásticamente las tensiones de la Guerra Fría. La crisis se desarrolló durante 13 tensos días, mientras Estados Unidos imponía un bloqueo naval a Cuba. El mundo observaba ansiosamente mientras las dos superpotencias se enfrentaban en un enfrentamiento de alto riesgo. La crisis se evitó mediante negociaciones, lo que condujo a un acuerdo secreto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos acordaron retirar los misiles de Cuba, mientras que Estados Unidos se comprometió en secreto a retirar sus misiles de Turquía. La crisis destacó la necesidad de soluciones diplomáticas para prevenir un conflicto nuclear. En la década de 1970, las ambiciones internacionalistas de Cuba se extendieron a África, particularmente a Angola. La guerra civil angoleña se convirtió en una guerra de poder entre las superpotencias. Cuba intervino decisivamente, enviando miles de tropas para apoyar al MPLA marxista contra las facciones respaldadas por Estados Unidos. La intervención de Cuba estuvo motivada por la solidaridad ideológica y consideraciones estratégicas. La presencia de tropas cubanas reforzó las capacidades militares del MPLA. Los soldados cubanos lucharon junto a las fuerzas angoleñas, proporcionando valiosa experiencia en combate. Esta intervención consolidó el papel de Cuba como un actor importante en la política africana. La participación de Cuba en Angola duró más de una década, lo que tuvo un alto costo para la nación isleña. Sin embargo, finalmente contribuyó a la victoria del MPLA y a la eventual independencia de Namibia del dominio sudafricano. Más allá de Angola, Cuba continuó apoyando movimientos revolucionarios en todo el mundo. En El Salvador, Cuba brindó entrenamiento y asistencia a grupos guerrilleros de izquierda. Este apoyo alimentó la guerra civil salvadoreña, tensando las relaciones con Estados Unidos. En el Medio Oriente, Cuba cultivó lazos con grupos palestinos y brindó ayuda médica. El apoyo de Cuba a la causa palestina reflejaba su postura antiimperialista más amplia. Estas intervenciones demostraron el continuo compromiso de Cuba con el internacionalismo. Los críticos argumentaron que las intervenciones de Cuba a menudo prolongaban los conflictos. Sin embargo, los partidarios sostuvieron que las acciones de Cuba estaban motivadas por una genuina solidaridad con los pueblos oprimidos. El fin de la Guerra Fría trajo cambios significativos al papel internacional de Cuba. Con el colapso de la Unión Soviética, Cuba perdió a su principal patrocinador económico y político. La nación isleña enfrentó graves dificultades económicas, conocidas como el Período Especial. A pesar de los desafíos, Cuba continuó brindando asistencia médica a los países en desarrollo.
Médicos cubanos fueron enviados a naciones que enfrentaban crisis de salud, lo que les valió elogios internacionales. Cuba buscó diversificar sus relaciones económicas, estableciendo vínculos con países más allá de sus aliados tradicionales. China, Venezuela y otras naciones emergieron como socios económicos importantes para Cuba. El legado de Cuba en la Guerra Fría sigue siendo complejo, reflejando su posición única en la historia global.